En Al Día Noticias nos acompaña, como de costumbre, el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en el análisis político de la semana, que ha estado muy caliente, podríamos decirlo, a raíz de la declaración del ex canciller Álvaro Leiva, quien afirmó en una carta extensa de 4 páginas que el presidente Gustavo Petro se perdió 2 días en París y que logró confirmar a Álvaro Leiva que era por consumo de drogas. Una pues denuncia bastante delicada, denuncia que no ha desmentido el propio presidente, simplemente dijo que si era que no habían bibliotecas, parques y museos en París más interesantes que estar con Álvaro Leiva. Bienvenido al Día Noticias, al análisis político de la semana, Javier Ospinas, concejal de Bogotá. Bueno, muy buenos días, John Didier, y por supuesto a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes canales de comunicación hoy, redes sociales. Luego de una semana de reflexión, de pasión como la Semana Santa, y bueno, pues después de 2 semanas de noticias, como nos tiene acostumbrado este gobierno, escandalosas. Lamentablemente, esta semana comenzó con una carta muy no tan profunda como uno quisiera, porque es como decirle, oiga, yo sé cositas, le voy a, pero quiero decírselas a usted, y es una carta que la hace pública, pero dirigida exclusivamente al presidente Petro, el exministro de Relaciones Internacionales Álvaro Leiva. O sea, la carta no es para él, la carta es para el país, Para el país, sí. porque si la hace pública es porque quiere que todo el Exacto. mundo se entere. Pero yo lo veo aparte de lo que usted ya dijo, también dice que hoy el presidente Petro se encuentra secuestrado por Así tres es. personas, ¿no? Así es, Básicamente. así es. Y se, Roa, ah, el presidente de de Ecopetrol, que Ecopetrol, fue el gerente de la campaña, que es el que sí, sabe de dónde salió la plata y cómo la utilizaron. Laura Sarabia, sí, que la sacó del gobierno, pero la volvió a meter a los mesecitos. sí. Armando Benedetti, que lo sacó del gobierno, pero que también lo metió nuevamente al gobierno. Ujú. Y están hoy detrás del presidente. Quizás son las dos personas más influyentes que tiene el jefe de Estado. Y lo que deja intuir el exministro Álvaro Leiva es que está secuestrado porque ellos saben, volviendo a la Semana Santa, los grandes pecados del hoy presidente Petro. No solo en su parte personal, sino también en temas muy delicados, me imagino yo, de lo financiamiento de la campaña y de los compromisos que el presidente y la campaña hizo en su momento para llegar al poder de este país, a ser presidente. De víbora y desleal calificó el presidente Gustavo Petro Álvaro Leiva. Bueno, pues son los calificativos que uno ya está acostumbrado por parte de este gobierno, ¿no? Mm. Fíjese que ha ido Pe- pe- Pero, escalando el maltrato dialéctico de este gobierno, no solo por parte del presidente, sino de varios funcionarios. Pero más allá de si es verdad o no que él es adicto, que no es la primera vez que se pone sobre la mesa ese tema, que el presidente es consumidor de drogas. Lo dijo Armando Benedetti en una grabación con Laura Sarabia. Sí, sí, sí. Lo dijo Armando Benedetti en una entrevista en Sano Juicio a Vicky Dávila. Sí, Lo dijo María Jimena Duzán, la periodista que le preguntó, presidente, dígale al país si usted tiene problemas de drogas. Es mm, decir, lo echó al agua. Y lo viene a decir ahora Álvaro Leiva. Es mm. decir, ya son 4 personas que dicen, o 4 momentos de personas muy cercanas al presidente que lo mencionan con ese tema, con el consumo de drogas. Ahora, Que es una enfermedad, ¿no? dicen algunos, sí, es que no es Es una fácil. enfermedad de salud pública, Sí, sí, la no, de verdad drogadicción. que ser consumidor de alcohol, de cigarrillo, una adicción no es fácil dejarla y Exacto. ya pues uno ponerse pero que él debería de reconocer el problema para que se someta a un tratamiento. Tal cual. Eso es lo primero. Y lo segundo que todos nosotros lo debemos tener claro, y más el presidente, por supuesto, es que su adicción a la drogadicción no esté afectando su buen juicio en una responsabilidad tan grande como ser el presidente de un país, de un estado como el de Colombia. Ah, no, pues ahí Porque si mismo. la drogadicción y su adicción interfieren en las decisiones que él toma, como se intuye, por algunos Twitter que salen de contexto y uno no los entiende, y dados a las 3 4 de la Y mal mañana, no sé. redactados. Exacto, entonces uno dice, venga, su drogadicción sí está afectando su buen juicio en el desarrollo de su responsabilidad como presidente. Eso lo Porque el salieron a tema decir moral y muchos. personal, pues digamos que
Hoy uno lo podría cuestionar, pero uno no es juez para cuestionar el tema moral de otra persona. Pero el tema de sus funciones y responsabilidades como jefe de Estado, sí. Y ahí sí afectaría, obviamente, para el país y para todos nosotros que no esté actuando sobre sus cinco sentidos cuando toma decisiones trascendentales. Y muchos salieron a decir que ahora tiene sentido cuando el presidente sale a las 3 de la mañana a trinar en X contra Donald Trump, que al otro día se Claro. armó una tempestad de la Uy, sí. Madonna, que si no hubiera sido por el expresidente Álvaro Uribe, nos habían dejado unos aranceles a los productos del No, y le 25%. hubieran quitado la visa porque pues llegó hasta ese extremo. Acuérdense que le Pero dicen que quitaron. le quitaron la No, no, visa. no. Eso no se ha confirmado porque el gobierno de los Estados Unidos históricamente nunca desmiente o afirma si le quitó la visa a alguien públicamente. Eso solamente lo sabe la persona, ¿sí? Entonces, y nos damos cuenta si vuelve a Estados Unidos. Pero es que él no tiene problema porque él también es ciudadano italiano y tiene la nacionalidad italiana. Y los nacionales italianos no necesitan visa para entrar a Ah, Estados Unidos. entonces entraría con el pasaporte italiano. Italiano. Entonces no hay problema. Ah, O ya. sea, Bueno, pero más allá de si es verdad o no, a mí sí me parece que Álvaro Leiva es una víbora, independiente de si tiene o no razón, porque el mismo presidente Gustavo Petro lo echó al agua porque dice que siendo canciller Leiva me indicaba el camino para hacerme reelegir. sí, sí. Pues es O que, sea, le endulzaba el oído. pues siguiendo el hilo de la declaración del presidente Petro, eso es un nido de víboras, entre esas Álvaro Leiva. Pero hay más Mm, víboras. Sí, sí. sí. Por aquí vi un trino, lo que pasa es que aquí está. Recordar en un trino en X que sacan un full de Rodolfo Hernández, Sí, quien en vida decía, guarida de ladrones, una parranda de sinvergüenzas, meten travestis, meten trago, meten cocaína y no pasa nada. eso es. Que eso era una profecía de De, Rodolfo con este de- gobierno. él debe estar en los cielos, que esperemos que esté en los cielos, el ingeniero Rodolfo, y debe ser, tenía razón. Pero mire, la hija sí dije, él estaba con nosotros, todo el mundo No, sabía que él estaba con nosotros. no, no, pero fíjese que, bueno, si nosotros queremos seguir tapándonos los ojos y mirar para otro lado, pues sigámoslo haciendo. Pero las evidencias son muchas que él se perdió. Ayer ¿Cuál es, están diciendo cuál es? que él estaba con Holman Morris, ¿no? Director de RTBC. Ya Y no es la se, familia y no Holman no, Morris. Holman Morris se fue con él para el barrio rojo de París y allá se hicieron, ahí sí como dice Pero la eso película. es una rumba. Por eso, por eso le digo. Eso fue 2 días en la zona roja. Ahí también enuncian en un portal de noticias el expediente, enuncian el barrio, la zona roja de París, donde hubo sexo, licor y drogas. ¿Sabe quién nos confirma la información si Leiva está diciendo o no la verdad? Porque Alfonso Prada, el actual embajador, dijo que allá no hubo ni licor ni drogas y que el presidente cumplió Aquí cabalmente todos, la agenda, que solo no tuvo conocimiento que hizo el presidente el día sábado, que porque era agenda privada y que a pesar que estaban en el mismo edificio, él estaba en el tercer piso, el presidente en el segundo, que realmente él no se dio cuenta a qué hora salió, con quién salió, en quién lo recogió y a qué horas volvió, tampoco se dio cuenta, lo vino a ver al día siguiente, así que él no sabe qué hizo el presidente, que porque era agenda privada. Ahora, hay un elemento allí sí que genera igual sospecha o duda, como usted lo manifiesta, y es que en el momento, porque eso ocurrió en el 2023, los periodistas se quedaron sin dónde dormir, los que hacían el cubrimiento, porque la reserva estaba para 2 días y resulta que la visita la alargaron por 2 días adicionales con un decreto, ¿no? que no estaba previsto, pero que había que echarle gasolina al avión, que no dejaban despegar, una cantidad de excusas que no justifican cómo una visita de un presidente, que no fue visita de Estado, No, fue una visita a un evento oficial, más no de un visita. foro Sí, sí, económico. fue una visita Ni oficial, siqui- más no de y Estado. por ahí de recarambola lo invitó el presidente a una reunión allí en Francia. De manera que inicialmente ni siquiera estaba prevista esa reunión. Entonces el presidente perfectamente pudo haber no ido a ese foro económico. Ujú. De todas maneras, se extendió la visita, una total improvisación. ¿Cómo es posible? Porque esto está milimétricamente calculado. Una salida del presidente está milimétrica calculado. Y resulta que han ocurrido muchas cosas sospechosas. Desde entonces, como los periodistas pusieron en evidencia, y eso fue una tormenta en ese momento,
no los volvieron a invitar, porque la Casa de Nariño invitaba en el avión presidencial, igual se va a gastar la misma gasolina, ahí Sí, van los asientos vacíos, sí, los llevan y los traen, pero los medios tienen que asumir hotel, alimentación y lo que necesitan ellos para el transporte, ujú, si se necesitan seguro. movilizar dentro de la ciudad o del país, porque así es que funcionaba eso. Y desde entonces no volvieron a llevar a ningún periodista. Le quitaron el GPS al avión También, para que eso no se vuelva a localizar ni se sí, vuelva ¿saben pues dónde está? conocimiento dónde está el avión, cosas que no ocurrían antes. Entonces, argumentan razones de seguridad, pero eso no había ocurrido antes. Entonces, sí hay una serie de situaciones que son sospechosas en estos viajes internacionales y que el presidente se pierde. Por ejemplo, a la foto en Egipto de cumbre ambiental fue el único mandatario que no No, es asistió a que, la foto sí. oficial. Entonces, En mire, Brasil también se claro, perdió. entonces si usted une todos esos puntos, porque usted debe ser, y yo creo que los oyentes también lo deben hacer, y las personas que nos siguen en Al Día Noticias, pues unan esos puntos. ¿Y qué les va a dar? Pues la razón de la carta de Álvaro Leiva, que sí, usted puede decir que está resentido, adolorido, porque generalmente hoy los funcionarios que le guardan la espalda al presidente Petro son los que están en ejercicio. Pero funcionario que sale empieza a hablar la verdad, porque ya también se acaba su interés. Y cuando se ve olvidado, una forma de presionar para que lo vuelvan a llamar es hacer este tipo de cosas. Así lo hizo Armando Benedetti en su momento, así lo hizo Laura Sarabia hace 2 semanas, presionando y filtrando los audios que le había dado a la Benedetti, Fiscalía Benedetti, a ¿cierto? Benedetti, Donde sí, decía sí, sí, que sí, él sí. tenía línea directa ya con el fiscal, con la Que ahí no iba a cúpula, pasar que no iba nada. a pasar nada. Entonces, fíjese que la persona que se ve olvidada por este gobierno o desplazada, simplemente como sabe pecados Ujú. del gobierno y del presidente, pues presiona un poquito con estas O sea, filtraciones. ahí se cumple la Chantaje, frase, chantaje. ahí se cumple la frase que el mejor, la mejor defensa es un ataque. Exactamente, tal cual. La Usted lo mejor resumió bien. defensa es un Entonces, eso es ataque. lo que hacen exfuncionarios que se ven desplazados, olvidados y por parte de este gobierno. Bueno, ese es un revés para el presidente de la República con Álvaro Leiva, que ha puesto en conocimiento esta situación, que es reiterativa de todas maneras. Pero hay algo positivo que ha ocurrido esta semana, en las últimas horas, es la más reciente noticia, que la Corte Constitucional ordenó frenar el proceso de investigación que venía haciendo el Consejo Nacional Electoral a la campaña de Petro Presidente. Sí, ¿Por qué? Si esa es la función de la Corte, del Consejo Nacional Electoral. Ahora, emite ese fallo, no obstante, el presidente de la Corte no está de acuerdo, le parece injustificado el fallo, la ujú, decisión que tomó la mayoría, ujú. y además, desde el Consejo Nacional dice que independiente del fallo, ellos van a continuar la investigación. Entonces, Pero mire, más allá, yo sé que es importante la noticia, pero debemos ir más al fondo de esta posición de la Corte Constitucional, que es lo que, o para mí, nos debe preocupar hoy a todos los colombianos. ¿El presidente Petro logró ya tener mayoría en la Corte Constitucional? Esa es la gran interrogante. Y lo vamos a saber muy pronto con la decisión que ellos van a adoptar con respecto a la reforma pensional. pero Porque si es así, el país estaría en grandes riesgos constitucionales y de estabilidad política. mire, yo no soy abogado ni soy constitucionalista, pero hasta donde yo sé, la razón de ser del Consejo Nacional Electoral es investigar Sí, las campañas, mm, no a la persona, la ujú, campaña. Por eso fue a la cárcel Roberto Prieto sí, de la campaña de Juan Manuel Santos ujú, porque recibió donaciones internacionales de Odebrecht, algo prohibido por la Constitución. sí, Y por eso también está la investigación de Oscar Iván Zuluaga por las ujú, mismas circunstancias de sí, recibir sí, sí. donaciones de Odebrecht. Y Pero entonces, acuérdese en la época de Samper. bueno, lo que pasa es que es de la Comisión de Acusaciones, Bueno, pero esa es otra instancia. también en su momento el tesorero de esa campaña fue Ah, ya, a la a cárcel. la cárcel, Sí, bueno, pero lo que quiero decir es que financiación indebida. la naturaleza del Consejo Nacional Electoral es investigar campañas y si hubo irregularidades en la misma, como parece ser que ocurrió en esta oportunidad, pues esa es la función que tiene. ¿Con cuál es el argumento que hay de inconstitucional Ujú. que el Consejo Nacional Electoral investigue la campaña de Petro Presidente?
¿Por qué va a frenar la investigación la Corte Constitucional si allí no hay nada Pues inconstitucional? por eso es que hoy yo vuelvo y reitero la gran preocupación que tenemos. Hoy ya el presidente Petro tiene control sobre los 5 Pero magistrados de entonces la no son Corte fallos Constitucional. neutrales Pues, o en en derecho, derecho, no son no, fallos, sino sino políticos. políticos. Por eso es mi gran preocupación y hoy a los colombianos que creemos en la justicia y de la independencia de poderes, es que el poder de la justicia, el poder en este caso de la Corte Constitucional, haya sido coaptado por el presidente O Petro y sea, su ideología. se perdió la independencia de la Corte Constitucional Esperemos que no, esperemos estar porque equivocados. fue la Corte Constitucional la que frenó la cadena de reelecciones que venía Claro. implementando Álvaro Uribe cuando quería un tercer periodo. Exactamente. Sí, porque en ese momento existía un respeto por la institucionalidad y por la separación de poderes, y que en este caso pienso que ya con esta primera decisión se está perdiendo. Esperemos qué decisión va a tomar con respecto a la Corte Constitucional a la reforma pensional previa pronunciación de la Procuraduría que le dio un respaldo. Esta Procuraduría del señor Gregorio El hash. Hash, porque la anterior procuradora había dado un pronunciamiento contrario al de Hash. Que es que, Fíjese, pero las entonces, ¿dónde están los procuradurías, criterios? no, 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 O no. sea, unas entidades como esas deberían ser técnicas en el tema jurídico, Le ¿cierto? voy a hablar como Legal. ciudadano y como periodista de un recorrido en las noticias. Lo que es Procuraduría, lo que es Contraloría y lo que es Fiscalía son fallos políticos, en mi opinión. Sí, Muy poca credibilidad me genera a mí la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, porque son personajes puestos por el presidente de turno y además se utilizan como armas letales políticas para perseguir a la oposición. ¿Qué hizo Juan Manuel Santos cuando fue presidente? Pues puso su fiscal y persiguió a quién? Al uribismo. así es. Pero volvemos a ver dónde está la independencia de los poderes. Pienso que el modelo en general está mal constituido. Sí, porque los magistrados y Es los perverso, ¿no? no lo pueden Es elegir, perverso, es no perverso. pueden ser elegidos desde lo político, porque ellos van a estar cooptados, Siempre van a deber favores. exactamente, Ese es el, van a siempre tener un van a deber jefe favores. político, yo lo nombré. Ahora, pues hay algunos casos donde no se cumple la norma, pero generalmente lo que yo he visto es que los fiscales que pone un presidente o es para investigar a su enemigo político o Claro, para taparle los casos que tienen investigación y que ya porque no avancen ahí más. lo vemos en la Procuraduría con el tema de la reforma pensional. En Ah, bueno. cabeza de la Procuradora Cabello, no le dio, o sea, no le dio el respaldo a la reforma constitucional o al proceso, mejor, al proceso que se llevó a cabo en el Congreso Mm. para la aprobación de la reforma constitucional. Pero hoy la misma Procuraduría, en cabeza de Gregorio Hash, sí le da el respaldo Oiga, y el JAS no debería declararse impedido porque él era secretario entonces del Congreso del Senado, ¿no? Claro que cuando donde, entre cuando se comillas, aprobó. pasó eso fue en la Cámara, ¿no? No fue en el Senado. Donde se pupitrió el último debate fue en la Cámara, no en Sí, el pero de Senado. todas maneras el Pero Senado participó pertenecía al del Congreso, ¿no? proceso. Al Congreso. Pues es el deber ser, pero bueno, ya vimos que no. Por eso la independencia hoy está muy cuestionada, no solo de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, de las Cortes, lamentablemente. Bueno, muy preocupante ese fallo de la Corte Constitucional, pero hay que revisarlo con especialistas y con personas que conozcan del asunto. Estas son dos opiniones que entregamos dentro de lo que uno conoce y que deja un nivel de preocupación, pero habría que mirar con exmagistrados de la Corte Constitucional, un José Gregorio Hernández, por ejemplo, para que valore el fallo y mirar a ver si realmente fue que se perdió ya la independencia de la Corte Constitucional, que eso sería terrorífico. De por sí la Corte Constitucional nunca me ha generado paz y tranquilidad porque emite unos fallos como un partido de básquet, 5-4. Ujú, ujú, Entonces, un resultado de 5-4, así como fue blanco, pudo haber sido negro. ujú. Entonces, sería ideal que gente experta en el asunto en derecho no sea tan subjetivo a la hora de interpretar una norma, de manera que, así como lo declara constitucional, lo puede declarar inconstitucional. Entonces, por un voto es la diferencia. Eso no es contundencia. Contundencia sería
8 votos contra uno. Ujú. Entonces, mayoría, eso hay que respetarlo y uno dice, están bien enfocados. Pero cuando hay esos fallos tan Subjetivos. divididos, tan polarizados, tan subjetivos como usted dice, porque yo lo interpreto así y somos igual de magistrados, pero entonces eso deja Y mucho que desear. aquí echando globos y pensando en lo que estamos hablando, les digo cuál debería ser el mundo ideal, que no es el mundo ideal, pero el que nos quite la inteligencia artificial. ¿Será? Bueno, pues ella no sería cuestionable al tema de subjetividad, sino que sería pues básicamente al tema de, de ajustarse a la ley unos conceptos claros y no tiene el problema de subjetividad, la inteligencia artificial. Para que haya paz debe haber justicia. Y si no hay justicia, no hay Y es paz. el equilibrio, claro. Y entonces, y es importante que Es eso. que el tema de emotividad, emocionalidad le quita imparcialidad a esos temas judiciales. Sí, porque incluso lo que se planteó en un momento en este gobierno, que los jueces fueran elegidos popularmente, Ujú, ujú, eso sí imagínese. es. Entonces, ¿para qué tantos años de estudio, de formación, de capacitación, Pero de volverse experto? Eso no debe ser pienso así, que ahí la ¿eh? inteligencia artificial sí va a tener mucho campo de acción en el tema de la justicia. Ujú. Bueno, hablando todavía de hechos políticos de esa semana, la sacó del estadio el presidente cuando llama HP a Efraín Cepeda, senador de la República y presidente del Senado, Ujú. por este tema de la consulta popular. Lo llama HP. Bueno, pues lo que hablábamos anteriormente, que pues ha venido subiendo el nivel de agresividad dialéctica de este gobierno, en Este cabeza sí del es un, presidente. este sí ha sido el gobierno del cambio. Porque, pues fíjese las formas y las maneras con las cuales hoy se tratan, pues, el presidente de la República al presidente del Senado. Entonces, si ese va a ser el nivel argumentativo de los debates, pues estos 468 días que le quedan a este gobierno, 468 días, Rompió Petro todos los esquemas, esquemas, todos todos los los esquemas. moldes, todos los prototipos. Y si los hubiera La, di- roto la para bien, diplomacia yo le digo sí, pero es que la tenemos diplomacia nuestro se acabó, tema. el respeto. O sea, la altura, la argumentación, la verdad, Mm, creo que ha sido o es cosa del pasado lamentablemente en este gobierno. Del cambio, como usted lo dijo, un mm. cambio que pues para todos, para la gran mayoría de los colombianos, ha sido negativo. Para algunos continúa siendo positivo. En mi caso, totalmente ¿Cuál negativo. plaza de mercado, Sí, no? sí. O sea, Oiga, a propósito de esa controversia fue por la consulta popular, se conocieron las 12 preguntas de la consulta popular que va a ser radicada este 1 de mayo por el presidente en el Congreso de no la sé dónde la irá a República. radicar, ¿no? Porque el No, pero Congreso no trabaja. el secretario va a Ah, sí. recibirla, sí, No. eso dijeron que iban a recibirla. De todas maneras, en esas Con espada de preguntas, Bolívar ¿cómo es? Desenfundada. sí, va a llevar la espada de Sí, Bolívar sí, a sí, propósito. sí. ¿Y qué es Bolívar? ¿Qué opinan ustedes de esa frase que dijo el presidente, que es Bolívar el que en el fondo convoca esta consulta? ¿Quién? ¿Simón Bolívar o Sí, Gustavo? Ah, es no, que acuérdese Simón Bolívar, el que... libertador. Bueno, pues no sé porque no creo que hoy el libertador Simón Bolívar, pues estando ya fallecido hace siglos, Ujú. entonces o lo vuelvan a revivir y que él vuelva a revivir exclusivamente para hacerle el favor al presidente Petro de darle la bendición a esta consulta popular. Dice Aurelio Suárez que él es un político del Polo Democrático, militó con Gustavo Petro, fue aspirante al Consejo, a la alcaldía de La Bogotá alcaldía, sí. y es analista de varios medios de comunicación. Él es de izquierda, que Más no toda la- petrista, ¿no? Antipetrista. Sí, pero dice que todas las preguntas son tramposas y engañosas. Lo mismo dice Fenalco de las 12 preguntas que haría el gobierno y que muchas de ellas ya están reguladas en la norma, funcionan y que algunas de ellas no se podrían implementar porque llevaría al fracaso y a la pérdida de muchas de fuentes de empleo, puestos de trabajo. ¿Usted qué piensa de las 12 preguntas que se revelaron que serían las que se le formularían a los colombianos? Le voy a hacer dos preguntas en una. ¿Debe el Senado aprobar esa consulta? Y segundo, ¿qué piensa de las preguntas? O sea, lo que sí se deben es debatir esas preguntas en el Senado de la República y se deben modificarlas No, porque porque entonces sería eh, el Congreso, volvemos a la polémica, y es que no le puede cambiar una coma porque si no sería otra consulta, a no ser que el gobierno lo acepte.
Pues entonces el Congreso, ¿qué va a hacer? Es un ejercicio notarial. Exactamente, en ese tipo de consultas el papel del Congreso es aprobar o no la consulta, pero si se le va a cambiar una coma, el gobierno debe estar de acuerdo. Y muchas veces usted sabe que en eso no se ha logrado consenso y por eso se ha caído la reforma laboral y se está hundiendo la reforma a la salud. Pues por la intransigencia de conciliar de este gobierno es que se han caído esas reformas, porque tienen una visión ideológica, es, primero, Cerrada, muy cerrada y que cerrada. no escucha, No, no sí, escucha. pero pues es Entonces me la, imagino que va a pasar lo mismo con esta consulta. pero es que están Entonces, convencidos de lo que quieren. sí, pues, pero es un tema, como usted lo dijo, son preguntas inteligentemente diseñadas para que todo el mundo diga sí, así de sencillo. Si usted ve, eso está por poblaciones. Hay una pregunta exclusivamente para jóvenes, hay una pregunta exclusivamente para mujeres, Ujú. hay una pregunta exclusivamente para campesinos, hay una pregunta exclusivamente para trabajadores formales, ¿sí? Entonces nos segmentaron y a cada uno le dice, oiga, le toca esto, sí, vaya, diga que sí. Pues ¿quién va a estar hoy en contra de ese tipo de preguntas? ¿Mm? Ujú. Ahora lo que hay que empezar a preguntarnos nosotros los colombianos es hacerle preguntas a esas preguntas. ¿Cómo políticamente, cómo financieramente, cómo jurídicamente son viables esas preguntas? O sea, decir sí, ahora el cómo, porque yo no quisiera pagar, si a mí me preguntan, "No, pues, si usted quiere pagar impuestos, yo digo, pues no, ¿cierto? Pero ¿cómo vivimos en un país donde no se pagan impuestos? Ujú. Sí, es un O ejemplo. decirle a uno, ¿usted quiere ir a pasar vacaciones a Europa dos Claro, meses? Sí, yo quiero, claro. pero ¿cómo voy Pero ¿cómo con va? qué Entonces ahora es recursos? el cómo. O sea, a esas preguntas hay que hacerle otras preguntas, ¿sí? Porque pues ese sería un mundo ideal. Y claro, a eso es lo que debemos llegar. Y el país estaba recorriendo lentamente, yo sí lo tengo que decir, lentamente ese camino de empezarle a dar más garantías, pero eso tiene de la mano muchas veces no solo de ver la dinámica nacional, sino también dinámicas internacionales, una agenda internacional. Ejemplo, Mm. la guerra, por ejemplo, hoy de aranceles puesta por Donald Trump al mundo. Eso afecta la productividad no solo de Estados Unidos, no solo de China, no solo de los países a los cuales les pone los aranceles, entonces es a todo el mundo, las cuales nosotros hoy tenemos que adaptarnos. ¿Cierto? Porque como hoy no somos unos actores principales de ese escenario, sino simplemente somos unos actores secundarios, pues nos toca adaptarnos a ese mundo competitivo, laboral, porque si nosotros tuviéramos un estado donde nos diera todo, pues eso sería otro tema. Pero hoy vivimos en un mundo competitivo de empresas privadas, de comercio. Entonces, esa agenda, no solo nacional, sino internacional, también nosotros tenemos que interiorizarla para poder tomar medidas como las que se plantean en esa consulta, ¿sí? Porque lo que podemos o nos podemos arriesgar todos los colombianos es que ese resultado que ellos esperan tener no sea ese, sino totalmente el contrario. O sea, el empleo formal se desformalice, ¿cierto? No se genere más empresas, no se genere más inversión nacional ni extranjera en el país, nos desindustrialicemos y el nivel de vida de todos nosotros los colombianos disminuya. Simplemente ¿por qué? Porque sí, en el papel se escuchaba muy bonito, pero llevarlo a la práctica como es una generalidad de este gobierno, es lo que pasa. Hablan muy bonito, ¿sí? Se escucha muy bonito, pero en la realidad no lo pueden hacer. Aurelio Suárez, quien es, que sabe mucho de sindicalismo, ha dicho que esta reforma o estas preguntas de de la consulta es contra los trabajadores. Y le voy a dar un ejemplo donde creería que él tiene razón por ese ejemplo. Y es que actualmente, usted que es empresario, si usted tiene una persona que depende de usted laboralmente, usted le tiene que pagar todas las garantías. Eso ocurre en zona urbana. Sí. Pero también ocurre en el campo, porque conozco Mm, a pequeños agricultores que tienen una persona que le ayudan y le pagan todas las prestaciones y todo, así como si fuera en su empresa aquí en la ciudad de Bogotá. sí. De manera que no hay una diferencia entre un trabajador de hoy, entre un trabajador del campo y un trabajador de acá, o una empleada doméstica, por ejemplo. Así que nadie tiene ventajas ni desventajas en ese sentido hoy laboralmente. Y cualquiera que tenga un trabajo, bien sea en Bogotá o en el campo o en un municipio muy alejado, si siente que lo están explotando, va al Ministerio del Trabajo, demanda y gana. Claro. Y gana porque conozco casos de eso que ha ocurrido.
De manera que las preguntas incluye una, ¿quiere usted que se establezca una diferencia en la contratación entre el trabajador de la zona urbana al de zona rural? O sea, ¿lo quieren poner a ganar menos Ujú, o a ganar más? ujú. Cuando debería ser igual para todos. Por eso, entonces Porque hay lo que quieren mirar, desmejorar. claro, porque hay que mirar el campo como una empresa, como una Entonces sí industria. va en contra de los trabajadores porque van a desmejorar la contratación para alguien que trabaje en el Yo campo, coincido con Aurelio porque sí son preguntas trampas, ¿sí? engañosas. Exacto. Entonces, donde usted dice que sí, pero es un dulce envenenado, también, como se puede decir. Bueno, sí, es un dulce envenenado. Oiga, la frase Ah, de las hablando de últimas... dulces envenenados, Sí. se nos olvidaba hablar sobre el intento de asesinato de Cielo Rusinki, Ah, superintendente de Industria y Comercio y ministra encargada, que todavía increíblemente en ese maremoto o tsunami que hay en el mundo comercial, nosotros no tengamos en propiedad ministro de Comercio sí. Internacional. Entonces, un dulce envenenado era lo que le estaban supuestamente entregando a Cielo Rusinki, ¿no? A propósito del ministro de Comercio Exterior, dice María Claudia Lacutir, la presidenta de la Cámara Colombo-Estadounidense, Cámara de Comercio Colombo-Estadounidense, que es hora de tener ya un ministro de Comercio Exterior y más en este momento, cuando se está en esta dificultad de los aranceles para los productos colombianos, porque hoy tenemos aranceles. Claro, ¿y quién va y negocia? Porque los países que han, pues mínimo va el presidente, ¿cierto? Mm, Los jefes de Estado se han personalizado de esa negociación directamente con Donald Trump, ¿sí? Pero bueno, si mm. aquí el presidente no quiere ir, pues mínimo tiene que ir, es un ministro, pero en propiedad, no encargado. Sí, ¿qué tal la frase del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo que ha sido tendencia en redes sociales, donde le dice a una alta funcionaria de un hospital en el Meta, ojalá le tocara enfermarse aquí? Ujú. Por el tema de remisiones, ¿no? Ujú, Básicamente, el contexto es porque ese hospital tenía muchas remisiones. ¿Qué es una remisión? Es cuando usted va a un hospital, ese hospital no tiene la capacidad de de atenderlo. atenderlo porque no tiene los medios técnicos o profesionales y lo llevan y lo tienen que llevar a otro hospital de mejor nivel donde sí lo puedan atender. Ujú, Eso se llama técnicamente una remisión. ujú, Entonces, la molestia del ministro es porque en ese hospital muchos pacientes tenían muchas remisiones, pues ujú. porque el hospital no estaba adaptado pues para atender esos O sea, pacientes pero entonces la o culpa no es el de nivel de ella ni enfermedad. del hospital, No, sino del y gobierno. la ventaja, no, y no tanto es la culpa, no, el sistema está diseñado para eso, Mm, John Didier. O sea, si a usted va a un hospital y le dicen, aquí no lo podemos atender, pero lo vamos a remitir a otro donde sí lo pueden atender, pues mm, está bien, ¿cierto? Y más en lugares apartados, porque no podemos pretender tener una clínica o un hospital de tercer nivel en un municipio, ¿cierto? Entonces, para eso están los hospitales en las grandes ciudades de tercer y cuarto mm, nivel. ¿Para qué? Para que esas personas que hoy están en lugares apartados puedan venir a hacerse su tratamiento, los ampara la ley. Es más, no deben venir ni siquiera solos, porque la ley les da la posibilidad de que vengan con un acompañante, ¿cierto? Cuando mm, son remitidos mm. de otras ciudades. O Sí. sea, el modelo del sistema está bien diseñado, ¿cierto? Pero hoy el trino, acaba de publicar un trino el presidente Petro, ideologizando también eso, que Ujú. es que las remisiones es un negocio de los ricos de la salud. Por Dios. Por Dios, pero bueno, en fin, ya estamos acostumbrados que este gobierno todo, primero, se victimiza. Segundo, lo ideologiza entre una guerra entre ricos y pobres, ¿sí? Y aquí la idea es acabar a todos los ricos, ¿sí? Mm. Y ricos para él yo creo que es tener un carro y una casa. Sí, bueno, en otro de los temas de la semana, porque no han hecho otra cosa de los medios de comunicación, sino hablar de la muerte del Papa Francisco, que entre otras cosas han confirmado asistencia han confirmado asistencia al Es sepelio. hoy. No, mañana Ah, sábado, mañana hoy, sábado. sí, sí. Entonces, alrededor de 50 jefes de Estado y 10 reyes asistirán al funeral Es que del es como Papa un congreso de la Francisco ONU, este de las Naciones sábado. Unidas, perdón. Sí, pero Petro no va a ir. A Debe pesar ser. de que dijo que era su mejor amigo y que lo había dejado solo, no va a ir al sepelio. Sí, sí, bueno, pues 2 días de rumba menos para Petro. Bueno, ¿cómo ve Y bueno, este, y nos cuesta menos, ¿no? Pero sí va a ir Laura Sarabia y no sé si sigue siendo primera dama, la Verónica Alcocer, ¿no? Tengo mis dudas si sigue siendo pues, la primera pues si dama. es la primera dama no va nada, Sí, porque parece que sí se pero sí va a separó ir. del presidente.
Sí, después del episodio de Panamá. Pero bueno, esos son temas menores. Personal, no, menores Sí, no. pues, Porque ¿cuánto viajó ella con los recursos no, y no, y sigue públicos? viajando, porque si va a ir al sepelio del Santo Padre, pues no es con recursos propios, sino con recursos ¿Y del será que erario va? público. ¿Va ella? Está confirmado. Bueno, Por eso mi pregunta sigue siendo primera dama. bueno, pero cómo ve usted el papel que cumplió el Papa a nivel político global de lo que fueron sus encíclicas, sus posiciones políticas? Mucha gente critica, incluso en el mismo Argentina hay una polarización impresionante por el papel que cumplió el Papa. Hay gente que lo quiere, hay gente que no lo quiere, dice que era un Papa pro mamerto, pro comunista. ¿Usted cómo vio el asunto? Más que un papa comunista o mamerto, creo que fue un papa progresista, ¿sí? Pero Ujú, un progresismo sano, ujú, ¿sí? Que llamamos. Eh, Quiso hacer cosas importantes, es un papa apegado, y por su estilo de papado, eh, más ceñido a una vida de Jesús, ¿no? Jesús fue una persona totalmente austera, lejos de lujos, lejos del ego, ujú. y creo que en ese sentido, en ese mensaje que dejó el Papa Francisco, eh, coincido, ¿sí? En su estilo de vida dentro del mismo Vaticano, desde que fue consagrado Santo Padre hasta su propio funeral, porque así él lo estipuló en el testamento, cómo quería el ser sus funerales, aunque pues no se pudo escapar de la dinámica pomposa y solemne del Vaticano. Oiga, hizo Sí, una donación de 200.000 euros a la población carcelaria antes de morir. sí, o sea, su estilo de vida Mm. fue coherente con lo que él hablaba. Como Pepe Mujica. Exactamente, muy buena Mm, su comparación. Es un tipo que lo que dice y lo que hace, porque no es solo serlo, mm. sino parecerlo. Sí, porque hay una frase que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Es tal cual. Entonces yo creo que ese mensaje que nos dejó el Santo Padre, sí, y obviamente un señor progresista que quería que la iglesia fuera de todos, y bueno, Y a Jesús también lo criticaron mucho por estar con los adúlteros, con los sí, pecadores, con los publicanos. sí. Es decir, a Jesús El, lo el- criticaron mucho y de que Jesús se pronto, sale del esquema de la religión judía, sí, porque él decía, Dios no es solo judío, no es sí, solo israelita, sino es un Dios para todos, y él quería un Dios, un solo Dios para todos, donde sí. todo, y que es el deber ser, ¿no? Con los gentiles eran los Claro, no claro. judíos y pues seguramente eso es lo mismo que le ha pasado al Papa porque como incluso intercedió por Palestina, Sí, sí. por los No, no, pobres. no era un papa radical, se Mm. escuchaba a todo el mundo. Sí, está bien. O Y sea, le para dio, mí es un buen ejemplo de papa. le dio como la bienvenida, no le hizo el feo a los homosexuales, por No, ejemplo, dijo que era una condición, con respeto. los recibió, no los hizo a un lado, que es lo que pide, lo que hizo Jesús en su momento de la mujer adúltera, no la rechazó ni la No. apedreó, Ahí estaba María Magdalena. pero hizo algo clave que es lo que tenía que haber hecho el Papa. Hombre, no los rechacemos, pero no peques más, Ujú. porque eso delante de Dios es un pecado, Ah, que fue lo que Jesús le dijo, por claro. ejemplo, a la mujer adúltera. ¿Y qué pasó con la No, mujer lo adúltera? único que Jesús le pedía a los que obraba con milagros sobre ellos, decía, no peques. No ¿Qué peque tengo más, que hacer? claro. ¿Cómo te pago? No peques No más. peques más, Ya, exactamente. ya, Esa, eso es así. esa es Va la parte, difícil, ¿no? Va difícil. sí, muy Yo difícil. también les quiero recomendar porque ahorita, pues obviamente, luego de los funerales del Santo Padre, viene la La elección del elección, nuevo Padre, sí. ¿cierto? Entonces eso tiene un nombre que se llama el cónclave. El cónclave, Entonces, sí, el proceso. para las personas que quieren tener un poco más de ilustración, les recomiendo que vean una película. Se llama así, El Cónclave. La pueden ver ¿Netflix? no, en Prime, que en Prime Video, Ya, ok. ¿sí? Pero está ahí, se llama El Cónclave y es muy ilustrativa y al final deja un mensaje de inclusión. Véanla, véanla, Ah. queremos expoliar aquí, pero véanla, véanla, es buena, es buena. Bueno, hablemos entonces de la fiebre amarilla, hablando de la salud. Este tema que además escuché a Moisés Wasserman, es rector de la Universidad Nacional, diciendo que este gobierno pues le quitó, desmontó
la infraestructura que tenía el país para producir la vacuna de la fiebre amarilla y ha sacado una serie de profesionales. ¿Está o no Colombia en capacidad de responder y de comprar las vacunas y de inmunizar a las personas que tiene que inmunizar para evitar esta alerta que se está presentando con la fiebre amarilla? Bueno, este gobierno está aprovechando el brote que hay de fiebre amarilla, pues para generar pánico y miedo, porque es parte de las estrategias. Primero dijo el presidente que no había dinero, entonces que como no había dinero para afrontar esta emergencia de salud, le iba a ir a quitar lo que tienen las fiducias, todo el tema de infraestructura a través de las 4G, porque según él, eso era un dinero de todos nosotros y que no era un dinero de esas empresas, pero bueno, desconociendo todo lo que hay detrás de ese esquema de infraestructura del país, que es las 4G y las fiduciarias y los constructores. Pero más allá de eso, pienso que no es tan grave como el gobierno lo está haciendo ver, ¿sí? Y si fuera así de grave como ellos lo quieren hacer, estaremos perdidos, porque este gobierno es totalmente y es incapaz de afrontar una emergencia de salud. Yo no me quiero imaginar qué hubiera pasado y cuántos millones de vidas hubiera costado si este gobierno hubiera estado en la pandemia. O sea, ahí sí yo le digo, sálvenos, señor, ¿no? Porque eso sí hubiera sido catastrófico. Simplemente con un brote de fiebre amarilla, fíjese el caos que se ha armado, ¿no? Y empezamos a ver deficiencias no solo en salud, sino también en la disponibilidad de vacunas, no solo disponibilidad de vacunas, sino de aplicación de vacunas, ¿cierto? No me quisiera imaginar qué hubiera pasado en pandemia. Pero finalmente el gobierno estaba instrumentalizando este brote de fiebre amarilla, ¿m? Porque es muy fácil hoy desegmentar dónde se da el mosquito, dónde pica el mosquito, dónde son los focos de infección e ir y atacar directamente esos focos. ¿Ya? No, no es tan complicado como ellos lo quieren hacer ver. Sí, y ahí salió el alcalde Galán a desmentir al presidente diciendo que no, que Bogotá no tiene, a Sí, pesar de no tener esa urgente necesidad, porque el mosquito no va a llegar no, acá, no, no va a pero través, por el clima, nunca va a llegar no, acá. Entonces, y que sí se ha hecho un trabajo de vacunación en Bogotá, es más sobre para las todo a las personas que personas que viajan van a a esos viajar sitios, ¿no? a los sitios donde sí, De tierra producción. caliente, sobre Sí. todo en tierra caliente. Bueno, ¿fue o no alocución o Consejo de Ministros? ¿Desafió o no? ¿Le hizo conejo o no al Consejo de Estado el presidente al transmitir el Consejo de Ministros o alocución como él le llamó? Pues él le hizo un esguince a la ley, ¿sí? Finalmente el Consejo de Estado le dijo, no puede hacer consejos de ministros a través de alocuciones presidenciales y él hizo un mix. Un crossover, ¿sí? Porque una locución presidencial tiene unos parámetros establecidos, los cuales en esa última no se rompieron también, Mm, ¿sí? O sea, no fue un consejo de ministros, pero tampoco fue una locución. ujú, O sea, un intérprete que ahí tiene que pronunciarse el Consejo de Estado, ujú. a ver si le hicieron conejo a ellos o no. Que, En mi que lo están concepto, investigando, claro, ¿no? en mi concepto sí, Sí. sí, porque no se ajustó a unos parámetros claros que debe tener una locución. No se ajustó. Y si no está ajustado a eso, pues lo que no se ajuste a ese marco, pues es ilegal, Ujú. en mi concepto. O ¿Ya? sea, no acató el fallo. No acato el fallo. Sí, porque, como le digo, no fue un consejo de ministros, pero tampoco fue una locución. Oiga, no, Y lo que el Consejo de Estado finalmente le estaba diciendo es ajústese a los parámetros de una locución. Y en lo que vimos el martes pasado, ¿o el lunes? el lunes. El lunes pasado no fue una locución. No sabemos qué fue, pero no fue una Él lo locución. llamó a locución, Pero no fue una pero no fue, locución. no, el Por formato de eso, locución no no es. es. Es como si yo Entonces, le digo a los oyentes, esto es una crónica, esto no es una una crónica, crónica. esto es una entrevista Exacto. o un diálogo, Sí. un análisis, pero Ujú. no es crónica, Exacto. porque en el periodismo hay diferentes segmentos o ramas o categorías de hacer periodismo. Podría uno decir que esto es una crónica. No es una crónica, no es un informe Ujú. neutral este análisis, porque aquí hay opiniones, podría ser una editorialización de noticias, por ejemplo, pero entonces cada cosa se cae por su peso, por las características que tiene cada intervención. En el caso de lo que es una locución, está muy claro y definido que es una locución, lo que no reúne lo que ocurrió el pasado lunes aquí en Bogotá. Bueno, entonces se cae la reforma a la salud según Armando Benedetti. Sí, porque
Ya pusieron el cronograma y las mesas técnicas y todo, y no da el tiempo. No da el tiempo. El orden público va de mal en peor. La Semana Santa fue de bastante dolor y, y viacrucis para los muchos colombianos por la ofensiva de las organizaciones al margen de la ley. En varias partes del país, varios departamentos hubo atentados por parte del ELN y las disidencias. Gravísimo lo que pasó en el Huila, ¿no? La pareja de hermanos que fueron asesinados tras la explosión de una motobomba. Ujú. Eh, ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? En lugar de dar una respuesta contundente en inteligencia y en fuerza militar, no, fue darles ¿qué? Una ampliación de, de un cese de hostilidades, ¿no? Por parte de las fuerzas militares a la fuerza pública, a ese grupo disidente. Bueno, le voy a nombrar unos temas porque el tiempo se nos agotó y usted rápidamente da su concepto sobre el particular. El procurador Gregory Hals respalda la reforma pensional de este Sí, gobierno. sí, eso ya lo hablamos. Susana Muhammad definitivamente no va como directora de Planeación Nacional, al parecer por injerencia de Armando Benedetti. Entre Benedetti y Laura Sarabia y han ido aislando y lo continúa aislado el presidente de las barras, o sea, de las propias tropas petristas. Ujú. Mauricio Liscano anunció que será candidato a la presidencia de la República, pero que no representará al petrismo. Entonces, ¿a quién? Pues a él. ¿Y Pero él, él dice que no es petrista. y él quién Hizo parte del representa? gobierno, pero ¿Y él a pues quién representa? ¿A él? a él. Bueno, Pues digo yo, no, vaya no oído. sé. Shell, que es una empresa estadounidense, anunció que se va del país, de los proyectos en los que viene trabajando y ya pues Ecopetrol anunció que mirará a ver cómo va a superar esa situación. Le doy ¿Quién? la noticia acá para ser más precisos de qué fue lo que pasó. Shell saldría de yacimientos de gas en el sur de Colombia. Ecopetrol evalúa pasos a seguir para dar continuidad a los proyectos que deja la empresa Shell. Consecuencias que en el país hoy no tenemos ni seguridad física, ni seguridad jurídica, ni seguridad económica. Al Día Noticias informó que nace un nuevo partido de izquierda del presidente Gustavo Petro, se llama Juntanza Nacional, integrado por disidentes de la Colombia Humana y del M19, Los sancochos que les gustan al presidente. y van a representar al presidente. Bueno, la conmoción interior del Catatumbo se levantará por parte del gobierno, pero mantendrán vigencia 11 decretos. Pues ahí tiene que pronunciarse la Corte. Si realmente esos 11 decretos, ya no estando la conmoción, son necesarios. Bueno, señor. De esta manera hemos llegado al final de este análisis político de la semana en Al Día Noticias con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Ya llega el 1 de mayo, ¿no? El Día del Trabajo. El día del trabajo, próximo jueves, pero eso quiere decir que sí tenemos resumen de la semana entre 8 días, porque nosotros lo hacemos los viernes. Y el viernes es 2. Dos, hay que trabajar, digo yo. Pero bueno, usted es el que manda. Sí, señor. Bueno, ahí estamos. A ver si de pronto hacemos un mini resumen el miércoles o nos vamos con este. Que pase muy buen día. Gracias, John Didier, y por supuesto a ustedes, a todas las personas que nos siguen, pasen la voz, pasen la voz. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.